Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 6. Antes de pasar a la palabra, quiero anunciar que el domingo 7 de enero vamos a estar comenzando nuestros servicios en el nuevo lugar, en el 459 del Annerly Street, en Annerly. Vamos a comenzar los servicios a las 12:30 por motivo de que ese es el tiempo que nos han dado ahí en el edificio. Entonces vamos a tener los servicios a las 12:30. A esa hora va a comenzar el servicio. A partir del 7 de enero en la 459 Annerly Road. ¿Okay? La vigilia también, el próximo domingo, cae 31 de diciembre, no vamos a tener servicio a la 1:30, sino que el servicio lo vamos a hacer a las 7 de la noche. Y así vamos a tener servicio, cena, de una vez. Amén. Entonces nadie vaya a venir a la 1:30. Por favor, si puede comunicarse con alguien cercano, dígale que no va a haber servicio a la 1:30, que es hasta las 7. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 6. Versículos del 25 al 59. Juan 6, del 25 en adelante, dice la palabra: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo
que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios mío, Señor, invocamos tu nombre, Dios mío. Pedimos que seas tú haciéndote presente en medio de tu iglesia. Padre, que seas ministrándonos a todos nosotros, enseñándonos, Padre, todo lo que debemos hacer, Señor. Padre, que seas tú sanando, bendiciendo, Padre. Padre, que seas tú haciendo caminos en el desierto, Padre. Dando vida a nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, pedimos que rompas, Padre Santo, Señor, toda incredulidad, toda falta de fe, Señor. Padre, que incremente nuestra fe, Señor, que podamos creer para salvación, Señor. Padre, pedimos que seas tú aclarando, Señor, dudas en nuestros corazones, Dios mío. Que podamos creer, Señor, en vivo, Padre, en Cristo Jesús. Señor, que nada, Señor, nos mueva, Señor, de esa fe de la roca que es Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos. Amén y amén. Amén. Dice el versículo 25 que los judíos andaban detrás de Jesucristo. Acaba Jesús de darles de comer. Acaba Jesucristo de hacer multiplicar la comida milagrosamente. Y todos habían quedado saciados. Jesucristo se había apartado. Y llegan los judíos buscándole. Le dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Vea que Cristo Jesús les había dado de comer. Y llegan los judíos buscándole. Y le dice: Señor, Señor, te andábamos buscando, ¿a dónde estabas? Y le dice en el versículo 26, respondió Jesús y les dijo: mire, la pregunta de los judíos es: Rabí, ¿cómo llegaste acá? La respuesta de Jesús dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Llegan los judíos y empiezan a decirle así de una manera escondida: Señor, ¿a dónde estabas? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Y Cristo Jesús les dice: miren, dejémonos de cuento. Ustedes me andan buscando porque comieron pan. Y esa es la confrontación de Dios hacia las personas. Mucha gente viene a la iglesia, o venimos, todos nosotros, porque eso es algo que pasa en el corazón de todas las personas. Viene a la iglesia buscando del Señor y viene buscando algo. No viene buscando al Señor, sino que viene buscando algo del Señor. Señor, tengo esta necesidad. Estoy pasando por este problema, tengo esta enfermedad, tengo este problema con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa.
pero no viene buscando al Señor, sino que viene buscando ser saciado él, ella. Y eso es lo que le dice Jesucristo. Miren, no perdamos el tiempo. Ustedes vienen porque se saciaron del pan. Y eso es algo que nos confronta a cada uno de nosotros. La razón por la cual venimos al Señor. La razón por la cual venimos al Señor. Y la pregunta de esto, y de esto se trata la prédica, es: ¿has comido la carne y has bebido la sangre de Jesús? Una pregunta importantísima en la vida de toda persona. ¿Has comido la carne de Cristo y has bebido su sangre? Y no estamos aquí hablando de la hostia y el vino. Esas cosas son invento del hombre. La palabra habla acerca de la última cena, donde la tradición judía es que se cortaba un pedazo de pan y se pasaba, y el vino, y eso representa el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Pero ese es un simbolismo. Eso no es el cuerpo de Cristo. La pregunta es: ¿has comido la carne de Cristo y has bebido la sangre de Jesús? Venían estos judíos y le decían: Señor, te andábamos buscando. No. Y dice Cristo Jesús: dejémonos de cuento, ustedes no me andaban buscando a mí, andaban buscando el pan que yo les di, que es diferente. Y dice el versículo 26: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino que porque comisteis el pan y os saciasteis. Le dice en el versículo 27: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice Jesucristo: hay que trabajar. No está diciendo Dios va a trabajar por usted, Dios va a hacer esta obra por usted. Cristo Jesús murió en la cruz, Él hizo su parte. Él tomó el lugar de todo hombre, de toda mujer, pagó el precio del pecado del hombre y de la mujer, y su parte ha sido completada. La invitación está ahí para todo hombre y para toda mujer. Y eso es lo que le está diciendo. Obviamente aquí no había sido crucificado Cristo Jesús, y está hablando en futuro. Y le dice: trabajad. Y es algo que el Señor está diciendo a todo hombre y a toda mujer. Mire, no pierda su tiempo. No pierda su tiempo. Venir a la iglesia no sirve de nada. Andar detrás de hombres, detrás del pastor, detrás de una iglesia, de una religión, no sirve de nada, no hace nada, no llena de nada. Eso es perder el tiempo. Pero le dice: trabajad, no por la comida que perece, esas cosas, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cómo se encuentra esta comida? Dice: la cual el Hijo del Hombre os dará. La comida, las cosas que realmente valen la pena, lo que va a salvar al hombre, a la mujer, es lo que Cristo Jesús va a hacer. Gracias, Nelson. Es lo que Cristo Jesús va a hacer en usted y en mí. No hay... Todos nosotros tenemos necesidad, todos tenemos necesidad de salud, tenemos necesidad de trabajo, tenemos necesidad de ser sanados emocionalmente. Todos, sin ninguna exclusión. Pero le dice Cristo Jesús: miren, no trabajen por esas cosas,
Si usted está trabajando por esas cosas, estamos perdiendo el tiempo. Dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. Los judíos habían llegado buscando pan, habían llegado buscando saciarse. Tal vez usted y yo hemos venido, no aquí a la iglesia delante del pastor, que no somos nada, pero delante de la presencia de Dios, buscando realmente, Dios mío, necesito trabajo, necesito dinero para pagar cosas, necesito ser sanado de una enfermedad que tengo. Mi mamá y mi papá en nuestros países están pasando por esta necesidad. Pero dice, esa comida perece. Hay que trabajar por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cómo se obtiene esta comida? La cual el Hijo del Hombre os dará. No hay otra manera de obtener vida eterna. No hay otra manera de ser saciado el alma, el espíritu. No hay otra manera. Solamente Cristo Jesús puede saciar eso. Porque a Jesús, señaló Dios el Padre. Hermano, hermana, aparte de lo que la gente diga, las religiones digan, iglesias digan, quien sea que lo diga, dice aquí, porque a Jesús señaló Dios el Padre. Ahí no hay nada más. Ahí no hay vírgenes corredentoras, como dice la Iglesia Católica. Ahí no hay santos. Ahí no hay Alá, no hay Corán, no hay nada. Dice, únicamente señaló Dios el Padre. Le hacen una pregunta, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Una pregunta importante, ¿qué debo hacer yo para estar a cuentas con Dios? Una pregunta muy importante. Y dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Ahí usted puede resumir la búsqueda del hombre. El hombre anda buscando a Dios. Ahí lo vamos a poner entre comillas. Anda buscando a Dios, anda buscando algo. Anda buscando la respuesta de su vida. Y le dice Cristo Jesús, miren, esta es la obra de Dios, que creáis en mí. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted andaba buscando algo, alguien, si usted andaba buscando a Dios, en Cristo Jesús terminó la búsqueda. Ese es el fin de todas las cosas. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Los judíos venían y le decían a Jesucristo, miren, ok, yo voy a creer en usted, pero usted tiene que hacer algo para yo creer. Usted tiene que hacer algo. Y le dice, Moisés dio el maná. Moisés dio el maná por 40 años. Algo sobrenatural, algo increíble. En el desierto ellos no tenían que cultivar, no tenían que cazar, sino que Dios les daba un pan
sobrenatural para saciar su hambre durante el desierto. Y le dice los judíos, bueno, Moisés hizo todo esto, ¿qué vas a hacer tú? Que señalases. Y Jesucristo ahí en el versículo 30 le dice, 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El maná era algo, un milagro del Señor. Y le dice Jesucristo, miren, este maná es algo temporal. Es algo temporal. Más adelante continúa, esta gente comió el maná y murió. Y la gente le dice, Señor, yo quiero creer en ti, dame trabajo, dame salud, dame sanidad. Quiero tener esto, lo otro. Le dice Jesucristo, mire, yo se lo puedo dar, no hay problema. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Uno ora al Señor y el Señor concede estas cosas. De hecho, muchas personas vienen a la iglesia buscando una necesidad, queriendo suplir una necesidad. El Señor la suple. Y esa fue la última vez que lo vimos. Y le dice Cristo Jesús, mire, el Señor va a hacer eso. El Señor dio el maná, pero hay que entender algo, eso es algo temporal. Usted va a recibir trabajo, puede recibir sanidad, puede recibir lo que usted ande buscando, físicamente hablando, materialmente hablando. Puede recibir que sus hijos puedan encontrar felicidad, etcétera. Pero le dice Jesús, eso es algo temporal. Le dice el versículo 33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y da vida al mundo. El trabajo y las cosas que el Señor pueda suplir son cosas importantes, son cosas que necesitamos, pero es algo temporal. El pan de Dios, Cristo Jesús, da vida al mundo. Hay una necesidad en nuestra alma, hay una necesidad en nuestro espíritu de ser feliz, de tener paz, de encontrar a Dios. Y solamente Cristo Jesús puede llenar, saciar esa necesidad. Ese es el pan. El pan está representando ahí algo que sacia el cuerpo cuando tiene hambre. Cristo Jesús es ese pan que sacia el alma del hombre. La gente anda buscando este pan, anda buscando en religiones. Yo no conozco su vida, conozco la vida el testimonio de muchos hermanos, mis hermanos quijanos. Mi testimonio, andábamos en religiones, varias religiones, buscando, íbamos de lugar en lugar, yendo por todas partes, y generalmente esa es la historia del hombre. Pero en ninguna parte uno puede encontrar felicidad, porque todo eso son creaciones del diablo. Las religiones, todas las religiones, no importa cuál sea, llámele como se llame, son creaciones de Satanás, con el fin de tener esclavizado a las personas, de hacerlos creer una mentira. Muchas personas viven engañadas en religiones. Dice en el versículo aquí 33 de que
el pan de Dios, Cristo Jesús, da vida al mundo. Nada en este mundo le puede dar vida, solamente Cristo Jesús. Este pan está personificado en Cristo Jesús. Los judíos andaban buscando comida. Le dice: ustedes andan buscando comida, yo soy esa comida. Jesucristo es esa comida que sacia el alma del hombre. Es algo difícil de entender para el que no anda buscando. Hay personas que no andan buscando, y esa persona no puede entender lo que es sentir una necesidad. Veamos qué dice el Salmo 42, versículo 1. ¿Lo tenemos? Salmo 42, 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amigo o amiga, yo no sé si usted ha sentido esto que está describiendo el Salmo 42, versículos 1 y 2, dice: como el ciervo, ese animal. Y esta es algo increíble, dice: este animal brama. No sé si usted ha sentido esa necesidad en su alma, donde este animal gime por encontrar agua, a donde este animal está inquieto, está desesperado por hallar el agua, y comienza a desesperarse a tal punto que comienza a gemir, a bramar. Y de esa misma manera, aquí el salmista describe la necesidad del hombre, de la mujer, por ser saciado de Dios. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice: el alma de la persona tiene una sed, una necesidad, un gemir. Está inquieto, está desesperado por encontrar de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, eso es algo que nadie le puede contar. Nadie le puede describir. Eso es algo que se tiene que sentir personalmente. Algo que se tiene que vivir. Estos judíos habían llegado buscando pan para saciar su hambre. Jesucristo le dice: miren, yo tengo algo mejor, algo que va a saciar su alma, donde este gemir, este bramar va a ser saciado. Cristo Jesús es la comida completa. Hermano, hermana, amigo, amiga, cuando uno andaba en las religiones del mundo, uno le empezaban a decir 1.000.000 de mentiras y de engaños y de: haga esto otro, váyase de rodillas de aquí hasta 7 kilómetros, póngase esta cadena, póngase esta piedra, póngase
Y uno hoy dice, ¿cómo esta gente puede ser tan perversa? Y uno tan ingenuo de haber creído todas las tonteras. En Cristo Jesús, uno no necesita nada más que a Cristo. Uno no necesita venir aquí a la iglesia de Betel o creer en el pastor Neto, en un pastor, cualquier otro pastor. Iglesia y pastores no sirven de nada. No son nada. Somos hermanos en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús tiene su lugar en el reino de Dios. Pero la única comida que sacia es Cristo Jesús. Ese gemir, ese bramar interno, solamente Cristo Jesús lo puede sanar, solventar. No hay, el hombre, la mujer que ha creído en Cristo Jesús ya no tiene necesidad de nada. Voy a ver qué dice el horóscopo. Y uno andaba leyendo el diario, la imaginación de un impío ahí que ponía cualquier tontera. Y uno andaba creyendo eso. Y hoy nos reímos, pero la tristeza es que mucha gente vive eso. Hoy es un chiste. Y gloria a Dios que nos podemos reír de eso. Pero mucha gente está prisionera de eso. Dice el cura tal cosa. Dice el imán tal cosa. Y la gente atada. El hombre no necesita de ningún libro. El único libro que necesitamos es la palabra de Dios. Usted quiere estudiar medicina, puede agarrar cualquier libro de eso y aprender cosas de medicina, pero del alma, solamente la palabra de Dios. Los mormones tienen una cosa que se llama el libro del Mormón. El libro del Mormón. Y eso está a la par de la Biblia. Está la palabra de Dios y está el libro del Mormón. Una mentira que se creó ese mentiroso Joseph Smith. Y esa gente tiene que seguir los dos libros, la Biblia, pero el libro del Mormón es más importante. Cuando uno viene a Cristo Jesús, dice él, este es el pan que da vida. No hay otra cosa. Ya no necesitamos de nada más. Pregunta: ¿hemos comido la carne de Cristo y bebido su sangre? En 1 de Timoteo 2, versículos del 3 al 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La palabra es clara. El Señor dice de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué está diciendo ahí la palabra? Que todos los hombres están perdidos. Todo hombre y toda mujer está perdida. Es por eso que la voluntad de Dios es
que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres están perdidos, todas las mujeres están perdidas. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nadie se pierda. La gente se pierde no es por Dios. Esta semana yo hablaba con una señora ahí en el trabajo y me empezaba a decir eso. Pero ¿y entonces por qué? ¿Por qué Dios tal cosa? ¿Por qué tal otra? Lo dicen como una excusa. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Dios ama a todas las personas, algo que usted y yo no sentimos. Usted y yo no amamos a los asesinos. No amamos al que está preso porque mató 7 personas. Dios lo ama y quiere que sea salvo. Lamentablemente la gente rechaza al Señor, pero es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Oiga, y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, hermana, cuando uno ve a los niños, ¿verdad?, que son inocentes, ¿verdad?, que van adquiriendo conocimiento a medida que van creciendo, nos vamos dando cuenta que vivimos en un mundo perverso, en un mundo donde hay vivos guiados por Satanás. Y entre esto está la palabra de Dios oculta, aprisionada por los sistemas de este mundo. En la escuela usted no puede hablar del Señor. Antes se enseñaba lo poco que se enseñaba. Pero dice aquí la palabra, es la voluntad de Dios que todo hombre y toda mujer venga al conocimiento de la verdad. Que está diciendo que vivimos una mentira, que vivimos en la mentira que el pecado nos ha encarcelado. Es la voluntad de Dios que vengamos todos al conocimiento de la verdad, que empecemos a entender la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Y esa es la voluntad de Dios, que todos vengamos al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, verdad para salvación. Y dice ahí en el versículo 37 y 40 de Juan: del 37 al 40 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resuciten al día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, hermana, amigo, amiga, hay una diferencia entre creer que Dios existe, y esa era una de las razones por la cual nosotros vamos a una iglesia, o a esta iglesia, o a una iglesia donde se predique la palabra. Decimos: no, yo creo que Dios existe. Pero eso no nos incluye en el reino de Dios. Creer que Dios existe no nos incluye en el reino de Dios. Creer que Dios existe no quiere decir que somos salvos. Creer que Dios existe no quiere decir que somos hijos de Dios. Creerle a Él para obediencia, creer en el nombre de Cristo Jesús para salvación, eso es diferente. Eso es diferente. Y dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera.
Vea que la voluntad de Dios no es que nadie se pierda. El hombre y la mujer empiezan a excusarse. Y entonces, ¿por qué las guerras? ¿Por qué se muere la persona justa? ¿Por qué se murió este niño que no tenía la culpa de nada? Todo eso lo ocupan como una excusa para decir: yo no quiero nada con Dios. Para excusarse, para poner una pared y decir: no, yo soy bueno. Pero estas razones hacen que yo no crea en Dios. Dice ahí la palabra: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermano, hermana, vuelvo a repetir, la misericordia de uno llega hasta cierto punto. Uno tiene misericordia con sus familiares, con sus hijos. Mire, yo tengo misericordia de mis hijos, por lo tanto soy bueno. Eso lo tiene todo el mundo. Eso todo padre, toda madre tiene un cierto grado de misericordia por sus hijos. Eso no nos hace buenos. Cristo Jesús dice aquí: miren, yo no vine aquí para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Salvar a todo hombre y a toda mujer. Eso es misericordia. Eso es misericordia. El Salmo 2 habla acerca de cómo las naciones, los reyes de esta tierra conspiran contra Dios y contra Cristo Jesús, contra la iglesia del Señor. Aún así Dios los ama. Aún así Dios los quiere salvar. Esa es misericordia. En el versículo 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando la persona es confrontada con su pecado, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Cuando la persona es confrontada con su pecado por Dios, comienza a murmurar, comienza a inventar excusas, comienza a levantar argumentos. ¿Por qué? Porque a nadie le quiere oír: usted tiene que parar de hacer eso. Usted tiene que alejarse del pecado en el que está. Nadie quiere hacer eso. Pero el Espíritu Santo llega al corazón de la persona y comienza a confrontarle. Comienza a toparlo contra la pared. En el pasaje de Balaam dice la palabra que un ángel se había puesto en el camino de Balaam y empezaba la mula o el burro en que iba Balaam, comenzaba a toparse contra la pared. Llegaba un momento en que ya no había cómo pasar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Que llega un momento en que la persona tiene el pecado enfrente y ya no hay lugar a donde hacerse. Es confrontado por su pecado. Pero los judíos comienzan a murmurar, a levantar argumentos. No, yo no creo por esto y esta razón. Yo no creo. Una excusa que la gente dice es de que la iglesia de Cristo Jesús pide diezmo y por lo tanto eso es prueba de que por eso yo no voy a creer. Hermano, hermana, amigo, amiga, en esta iglesia y en ninguna iglesia que se predique la palabra de Dios se le anda pidiendo nada a nadie. Uno llega a la conclusión de diezmar
en obediencia a la palabra del Señor. Y estoy ocupando esto porque esa es una de las excusas más frecuentes que la gente ocupa para no creerle a Cristo Jesús. Mire, que el dinero no sea un impedimento para nadie. Eso es algo que se cree por fe, y si usted nunca lo llega a creer, gloria a Dios. Pero créale al Señor. Es el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Veía un documental esta semana y estaban entrevistando a este hombre. El hombre tenía alrededor de unos 75 años, y cuando le preguntaban de su hermano murió cuando él tenía alrededor de 20 años, o sea que habían pasado como 55 años. Y ese hombre se quebrantó y comenzó a llorar por su hermano. Él amaba mucho a su hermano y se comenzó a quebrantar ahí. Decía lo que le había pasado al hermano. Habían pasado 55 años. Y ese hombre estaba quebrantándose ayer como que ayer había pasado. Yo de verlo también me quebranté, solo de verlo. Me quebranté. Dice ahí: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay algo que va más allá de toda autoridad, de todo dinero, de toda estatura en medio de los hombres, y es la muerte. Cuando la muerte llega, es algo que ningún hombre está preparado para eso, ninguna mujer está preparada para eso. Nadie quiere ver a sus padres morir, a sus hermanos morir, a sus hijos, hijas morir. Nadie. Pero llega, la muerte llega. Y no hay nada que se pueda hacer contra la muerte. Pero cuando la persona ha creído en Cristo Jesús, esa persona va a resucitar. Esa persona va a levantarse de esa tumba y va a vivir otra vez. Si usted cree en Cristo Jesús, si usted ha entregado su vida a Cristo Jesús, decía ahí: el que ve al Hijo y cree en Él, Cristo Jesús le va a resucitar. Pero hay que creer en Él, no hay que creer acerca de Él. Hay que creer, hay que depositar su vida en Él. Su vida. Un trabajo que todo padre tiene que hacer es inculcarle a sus hijos estos. Lamentablemente, hermano, amiga, no todas las familias se van a levantar ese día. Van a haber hermanos en sangre que no van a estar ahí. Van a haber padres, madres que no van a estar ahí. Van a haber hijos, hijas que no van a estar ahí. Y es lamentable. Y eso es lo que está diciendo Cristo Jesús: miren, yo quiero que todos crean en mí. ¿Para qué? Para levantarlos a todos. Pero lamentablemente muchos de nuestros padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas no van a estar ahí. Y es triste. Versículo 44 y 45 dice: ninguno, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está
en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿qué pasa? Viene a mí. No a mí, viene a Cristo Jesús. Cristo dice, toda persona que ha oído al Padre, esa es la obra del Espíritu Santo. Cristo, hablando de eso, dice de que va a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el trabajo del Espíritu Santo, estar tocando el corazón de la persona toda su vida. Y cuando esa persona se ha quebrantado a tal punto que está lista, viene el Padre y le dice, vaya a conocer a Cristo Jesús y sea salvo. Allá en Apocalipsis 18, 4, 5 dice la palabra de que muchas personas andan en las religiones del mundo, en las religiones de Satanás, buscando a Dios. Mucha gente sincera, honesta, anda en las religiones del mundo buscando a Dios. Y se dan cuenta que están en un engaño, que la jerarquía ahí son gente impía, pero no saben más. Dice Dios hablándole a esta gente, salga de ahí, salga de ahí, no vaya a ser partícipe de los pecados de esta. Hablando, le dice la ramera, está hablando acerca de la ramera, el sistema de religión del mundo. Le dice, salga de ahí. Y esto está diciendo Cristo Jesús. Ninguno puede venir a mí si Dios no lo manda. Dice, escrito está entre los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a Cristo Jesús. Así es como funciona la cosa. Ya vamos a terminar. En el versículo 53 en adelante dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, oiga, así mismo ella que me come, él también vivirá por mí. Cristo Jesús está diciendo algo que es una necesidad para la salvación. La persona tiene que experimentar en carne propia, comer la carne y sangre de Jesucristo. No está hablando acerca de algo literal, ¿verdad? Está hablando acerca de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Los niños no nacen cristianos. Nuestros hijos no nacen cristianos. Nuestros hijos tienen que tener un encuentro con Cristo Jesús de la misma manera que usted y yo tuvimos un encuentro con Cristo Jesús. El niño, cuando llega a una cierta edad, cuando ya tiene raciocinio, cuando ya tiene conocimiento de lo que está haciendo y entiende que está pecando, necesita ser salvado. Comer la carne y la sangre de Cristo Jesús quiere decir tener un encuentro personal con Jesús. Un encuentro, como decía ahí el salmista, donde la persona entiende esa necesidad de ese bramido por Cristo Jesús. Entiende que vivía una vida perdida en pecado y que Cristo Jesús lo ha salvado. Se ha dado cuenta del pecado en que estaba, de que iba camino al infierno
a vivir en la llama de fuego por toda la eternidad y Cristo Jesús lo salvó. Si esa persona no ha llegado a ese entendimiento, dice ahí, no tiene, a leer, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto es duro de recibir, hermano, hermana, amigo o amiga. La palabra de Dios dice de que el hombre y la mujer no tienen vida en sí o por sí mismos. Eso es un orgullo, dice la gente. ¿Cómo usted se puede poner en esa posición donde usted está arriba y los demás están abajo? Eso no lo hago yo, no lo estoy diciendo yo. Oiga lo que dice la palabra, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso no lo digo yo, no lo dice esta iglesia, lo dice la palabra de Dios. La persona que no ha comido, no ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, no tiene vida en sí, vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora todo el mundo se dice cristiano. Quiero hacer una aclaración. Los testigos de Jehová y los mormones dicen que son cristianos, pero dicen que Cristo Jesús no es Dios, que Cristo Jesús no es el Hijo de Dios, es un Dios que es el ángel Gabriel. Pero somos cristianos, dice ellos. Dice aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hay una relación entre Cristo y la persona que solamente forjada a través de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. No hay otra manera. No, mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, mi abuelita era cristiana, siempre andaba leyendo la Biblia. Mira qué buena era para leer la Biblia. Yo tengo un tío. La palabra de Dios dice, usted tiene que comer la carne de Cristo Jesús y beber su sangre. No hay otra manera. Nadie es cristiano por asociación. No, yo voy a la iglesia tal. Eso no va a llevar a ninguna parte. Pregúntele al hermano, a la hermana tal. Ya a ver, le va a contar acerca de mí. Eso no salva a nadie. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Solo la persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús puede decir, yo tengo una relación con el Señor. Si la persona no ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, verlo cara a cara, y no estoy hablando literalmente, sino que haber tenido un encuentro donde la persona es quebrantada y es convencida de su pecado, solamente hasta ese momento esa persona es salva. No hay otra manera. Jesucristo le estaba explicando eso a los judíos. Ustedes quieren hacer las obras de Dios, crean en mí. Esa es la obra del Señor, creer en Cristo Jesús. Todo lo demás fluye de eso. Tenemos vida eterna. El Espíritu Santo comienza a morar en nosotros, nos comienza a revelar, somos bautizados en el Espíritu Santo. Pero si no ha pasado esto, no ha pasado nada. Usted y yo podemos llamarnos cristianos, podemos asistir todos los domingos, podemos hincarnos, podemos hacer lo que queramos, pero ahí no ha pasado nada. Hay que comer el cuerpo de Cristo Jesús y beber su sangre. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermano, hermana, amigo, amiga. Quiero aclararle esto.
Este mensaje es algo, tiene que ver con misericordia, tiene que ver con recibir algo del Señor, y no es algo de prepotencia o algo así. Esto es para salvación, es para que el Señor haga. Eso no se trata de prepotencia ni... Cristo Jesús decía ahí en su palabra: esta es la voluntad de Dios, que se salven todos.